Comenzamos, como siempre, saludando y dándoles la bienvenida desde el Colegio de Psicología de Vizcaya a todas las personas que habéis decidido acompañarnos en esta presentación del libro Detección e Intervención en Abuso Sexual Infantil. Y tenemos la suerte de estar con sus dos autores, con José Ramón Elizondo y Rosa Lizárraga. Bueno, hay personas, comentábamos antes, hay personas colegiadas de Vizcaya, de otras comunidades autónomas, y a todas, pues bienvenidas y agradeceros el interés que esta actividad está suscitando. Bueno, tenemos hoy un libro, la presentación de un libro escrita, como decíamos, por José Ray y por Rosa, que tienen más de 25 años de experiencia, vamos a decir que tienen muchos años de experiencia en este tema. Y ellos a la hora de escribir este libro, que yo creo que agradecemos todos que puedan escribir este libro, tenían una pregunta ahí como foco, que es qué hacer y cómo actuar ante situaciones de abuso sexual infantil. Una gran pregunta que estamos deseando que nos digáis qué respuestas o qué propuestas nos deis vosotros ante esta grandísima pregunta. Yo sin más voy a pasar a presentarles José Ramón Elizondo. Bueno, los dos son compañeros colegiados de aquí, del Colegio de Vizcaya. José Ramón es psicólogo clínico, psicoterapeuta, coordinador del programa de intervención en situaciones de abuso infantil para el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya. Él es formador y supervisor de profesionales de equipos de atención de abuso sexual infantil y de intervención social, entre otras cosas, ¿verdad, José Ramón? Sí, claro. Y Hacemos de Rosa, todo. eso es. Y Rosa es psicóloga sanitaria, psicoterapeuta infanto-juvenil, miembro del equipo de valoración de intervención en casos de abuso sexual infantil, también para el Departamento de Infancia de la Diputación. También es formadora, supervisora de profesionales y de equipos relacionados con el abuso sexual infantil y también de intervención social. Yo daros las gracias a los dos por vuestro tiempo, por vuestra colaboración y por compartir pues vuestra parte, una pincelada de vuestra experiencia en este tema que es de envergadura. Agradeciéndoos, pues os doy paso. La idea es que ellos nos hablen durante unos minutos y dejar el final un espacio para que podáis intervenir, preguntar, comentar, etcétera. Y también, si creéis que es interesante que el colegio proponga una formación en este ámbito, nosotros encantados. O sea, ellos son unos grandes profesionales, han colaborado en el colegio impartiendo formación en este sentido con unos resultados excelentes, y si creéis que es interesante podéis comunicárnoslo y nosotros encantados de poder colaborar con ellos para poder ofreceros formación. Dicho esto, me callo y ya doy paso a Rosa y a Joserra, y agradeciéndoos de nuevo la colaboración. Venga, hasta ahora. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a Gurchane y muchísimas gracias al COP de Vizcaya. La verdad que nos deis la oportunidad de hablar del libro. Eso es un poco lo que tú ya estabas planteando. Hay una gran pregunta en torno al abuso y una dificultad. Y bueno, y nosotros pues queremos tratar de dar un poco de luz a través de este libro. Ujú. Eh, Es un libro que es fruto, como decía Gurchane, de 25 años de experiencia. Hace 25 años que comenzamos, justo ahora, hace 25 años, en marzo, ahora 25 años que comenzamos con el programa de atención psicológica en situaciones de abuso sexual infantil en Vizcaya. Es uno de los programas pioneros en España, y cuando empezamos, bueno, este tema del abuso era prácticamente un campo virgen. Había muy poquito escrito, muy poquitos planteamientos sobre qué hacer y qué no hacer, así que hemos tenido que construir durante muchos años un sentido a qué hacer desde nuestra posición en este sentido. Y el libro responde un poco a eso, a esa construcción de sentido que hemos hecho en estos 25 años, que desde hace prácticamente 15 hemos ido contestando con muchos profesionales, sobre todo en un contexto de formación de otros profesionales, y que hemos ido construyendo una idea de saber que se ha ido consolidando con una estructura, ¿no? Y lo que hemos tratado es de reflejar todo eso en un libro
que pueda servir de guía. De hecho, está publicado en la colección de guías profesionales de la editorial Síntesis, que pueda servir de guía para cualquier profesional. No solamente para los psicólogos que trabajan en esto, sino la idea es que pueda entenderlo también un juez o un policía, O un maestro, una o maestra, o un pediatra. pediatra. O un pediatra. Porque es importante entender que el abuso sexual infantil es una de las situaciones más multiintervenidas, en las que los psicólogos tenemos mucho que decir desde muy diferentes ámbitos, pero que hay muchos otros profesionales también llamados a intervenir y que uno de los aspectos es eso, tener una idea global de todo para poder intervenir en lo que a nosotros nos toca de una forma adecuada, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado un poco, de Mm, situar los elementos básicos que nos pueden guiar y nos pueden orientar en este sentido para hacer una intervención lo más adecuada posible. mm. Eso, no hay mucha bibliografía en abuso. Si habéis intentado buscarlo, habréis comprobado. Hay alguna cosa que puede ser experiencial, ¿no? Hay algunas cosas académicas, de investigación. Pero este libro, lo que decía Joserra, este libro lo que vais a encontrar es la experiencia, ¿vale? Esto es gente que estamos trabajando y a lo que a nosotros nos ha servido, lo que no nos ha servido, lo que nos ha ido bien, lo que nos ha ido mal, eso es lo que hemos tratado de plasmar. Porque el abuso sexual infantil es algo muy difícil de ver y de creer. Eso hay que empezar por ahí. El abuso sexual infantil no es fácil detectarlo, para nada. ¿Por qué? Pues porque existen muchos tabús, muchas dificultades en nuestra cabeza que nos van a empujar a pensar, no puede ser, esto no puede ser, no puede estar pasando, ¿cómo le va a hacer esto un adulto a un niño? Forma parte de tabús fundacionales del ser humano que nos van a impedir y nos van a anular en todo momento el poderlo ver y el poderlo creer, pero al mismo tiempo lo que vamos viendo es que lo más fundamental en el abuso es la respuesta que van a dar esos profesionales. Ahí es donde nos lo vamos a jugar. Nosotros solemos decir que el abuso es difícil de prevenir en el sentido, es difícil de anticipar. Tú no sabes quién, no tenemos tiempo, lo ha dicho Aguchale, si os animáis, por supuesto, encantados, pero si hablamos de todos, es difícil. Las personas que abusan son gente perfectamente normal. No es gente que de ninguna manera la vamos a poder identificar como tales Previamente. previamente, con lo cual evitarlo como tal, anticiparnos, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto a partir de nuestra experiencia? Que la clave está luego en qué hacemos, cuál es la respuesta que damos cuando un menor nos dice, de alguna manera, ya veremos, o bien en un relato, o bien con síntomas, cuando nos dice que le ha pasado algo y la respuesta que damos los profesionales, como dice Joserra, no solo los psicólogos, sino desde todos los ámbitos, ¿vale? Ahí es donde nos la jugamos, ¿vale? Ahí es verdaderamente donde va a ser fundamental, ¿vale? La respuesta que demos. Y esta respuesta, desde nuestra experiencia, ya os digo que llevamos años viéndolo, siempre está atravesada por la angustia. Siempre. Por esto que estamos diciendo, porque está pasando algo que está retando a todos los tabús, a todo lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que es fundamental, que es fundacional al ser humano y que sostiene incluso todo lo que es la evolución humana, porque si se hubieran mezclado, ¿no? Adultos y niños a lo largo de la historia, el ser humano no habría podido sobrevivir. Entonces, hay algo, hay cosas que están ancladas ya en nuestro cerebro, en la parte más antigua, en la reptiliana, y que sostiene, digamos, toda la supervivencia de la especie. Y está tan anclado que cuando tenemos contacto con ello, inevitablemente nos va a despertar angustia. Y esa angustia nos va a impedir ver las cosas, creerlas y pensar. Sobre todo pensar, que es lo que hemos visto nosotros en nuestra Ujú, experiencia, también nosotros mismos, ¿vale? La ujú. angustia Sí. nos atraviesa a todo el ser humano. En realidad, la cuestión, es decir, lo más difícil de la intervención en situaciones de abuso no es el propio abuso. Es una situación grave, es una situación que provoca efectos y consecuencias importantes, es una situación difícil de intervenir, pero no más que otras situaciones graves y difíciles de intervenir con las que podemos lidiar en otras situaciones. Lo diferencial de las situaciones de abuso es esto, es la angustia. Toda persona constituida con una constitución psíquica adecuada, al encontrarse con una situación de abuso, se va a angustiar, va a ser atravesada por la angustia. Y la angustia lo primero que provoca es capa el pensamiento. Te impide pensar adecuadamente, te impide.
te bloquea o te impele, es decir, impulsa la acción o te bloquea la acción. Y entonces va a ser muy difícil intervenir. Además, como ya os decía, que es una situación multiintervenida en la que está en los servicios sociales porque es una situación de protección, está el ámbito de justicia porque es un delito, está el ámbito sanitario porque produce efectos clínicos, está el ámbito educativo porque son menores y están en el colegio. Hay muchas personas allí, todas muy angustiadas, todas haciendo cosas, con lo que generalmente las intervenciones acaban siendo un disparate. Acaban siendo un disparate por esto, porque todo el mundo está muy angustiado. Entonces, una de las claves fundamentales a la hora de trabajar con abuso es eso, cómo hacer con la angustia. Y cómo hacer con la angustia no quiere decir cómo desangustiarse. No te vas a desangustiar. El asunto es cómo trabajar sintiendo angustia. Esta es la gran dificultad de las situaciones de abuso. Que va a ser mucha gente muy angustiada y vamos a ver cómo lidiamos con eso. Eso es, eso es. Luego es importante también recordar, nosotros le damos mucha importancia en el libro, al tema de que las víctimas de abuso sexual infantil no son una categoría, no existen como tal víctimas de abuso sexual infantil, son personas, son en nuestro caso niños, niñas, menores que han sufrido abuso, que es bastante distinto. Os parecerá que diréis, bueno, qué tontería están diciendo aquí estos Sí, expertos, ¿no? Pero es importante y tiene sí. mucha relevancia y tiene muchas consecuencias. Porque, y eso nos lleva un poco a lo que nos llamamos los mantras del abuso, una serie de ideas o de frases que son transversales a todas las cuestiones. Uno de ellos es este, ¿no? Que decir, el abuso sexual infantil no es una enfermedad. No es un virus, no es una bacteria, no es algo, es decir, en ese sentido, es algo que le pasa a alguien. ¿A qué alguien? A muchos alguien diferentes. En la medida en que esto es así, el abuso infantil no tiene, es decir, no tiene una etiología concreta, es decir, no tiene una etiología concreta, no tiene un cuadro sintomático concreto, tampoco tiene un abordaje específico. Depende, depende. Es algo que genera gran malestar, que genera grandes dificultades y la respuesta a ese malestar será individual. Por eso luego veremos cuando hablemos un poquito luego de detección, cómo una de las dificultades más importantes es que si un niño no lo revela, la detección por indicadores va a ser muy complicada porque no existe ningún indicador específico. Los indicadores no son otra cosa que síntomas, que manifestaciones de malestar. Y cada menor expresará el malestar de una forma particular. No responderá tanto a las características Claro. de lo que ocurre como a las características propias de cada uno de Claro, ellos. porque tened en cuenta que nosotros estamos siempre trabajando con víctimas. Nosotros vemos víctimas que tienen una estructura, un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, pero también tenemos TEAs, también tenemos gente con discapacidad, ¿entendéis? O gente sin ningún Y diagnóstico. también, también tenemos sin ningún diagnóstico gente más internalizante. O sea, quiero decir que esto le pasa a personas distintas, claro, y según sus características van a poder expresarlo de una manera o de otra. Y esa es una de las dificultades, ¿no? Ujú. Otro de nuestros mantras es que lo peor, y este es muy importante, es que lo peor de una situación de abuso no es el propio abuso, no es el propio abuso, que siendo lo que es una intromisión física en el cuerpo, es algo realmente importante, pero realmente los efectos más graves no tienen que ver tanto con eso como con la respuesta del entorno. Es decir, lo peor de un abuso no es el propio abuso, sino el abuso revelado y no atendido. Es decir, por eso nosotros decimos siempre que toda revelación de abuso, toda situación de abuso debe ser acogida siempre, siempre. Porque los efectos de no hacerlo Es, implican la caída del adulto como referencia. Estamos hablando de niños, de menores, de seres en construcción, seres que se están constituyendo como mm, sujetos y que para ello dependen completamente de un otro adulto. La cría humana es la más inmadura y dependiente de todo el reino animal. Depende completamente de un otro adulto para su supervivencia, tanto física como para su constitución psíquica. Cuando esto no es así, es decir, cuando el adulto no está a su lado, sino que lo que hace es precisamente ser el que le hace daño, y cuando se dirige a otros adultos para pedir ayuda, estos no responden, lo que hay es la caída en la confianza del adulto. Y eso suele tener unas consecuencias devastadoras. Esa es la peor de ellas, generalmente del lado de la exclusión. Eh, por eso decimos claro. siempre que lo que decía antes Rosa, que lo más importante es la respuesta que vamos a Mm, dar los profesionales. mm. Porque eso es, estamos hablando de menores.
eh, que dependen totalmente del adulto. Es decir, imaginaros un niño o una niña, me da igual, 7, 8, 12 años, 13, tampoco tienen que ser niños tan pequeños. Imaginaros que sufre una situación de abuso. ¿Cómo pueden salir de ahí? ¿Cómo pueden salir? Únicamente pueden salir con la ayuda de un adulto. No hay más posibilidad. Ellos por sí mismos, si van a poner en marcha muchos mecanismos de adaptación, veremos un poquito, muchas cosas para poder sobrevivir, pero eso es solo para poder sobrevivir y tienen que ver mucho con cosas, con mecanismos a nivel mental, pero realmente de la situación solo van a salir si hay un adulto que les acompañe. Mira, ayer justamente, estando con una paciente, me habló de una situación, no hacia ella, pero de una amiga que había sufrido una agresión sexual físicamente muy fuerte, Sí, no la pero cuentes. no lo voy a contar. Una agresión sexual muy fuerte, pero fíjate lo que remarcó mi paciente, que remarcó la chavala, es que fue a la policía y que le atendieron muy bien porque le creyeron y que sus padres también en ningún momento pusieron duda y que ella estaba mal, me dijo mi paciente, me dijo, bueno, está mal, lógicamente, pero no está tan mal, me dijo Rosa, porque todo el mundo, ¿vale? El forense, el tal, todo el mundo se había mostrado de alguna manera lo que decimos, ¿no? Había dado una respuesta, ¿no? Adecuada, ¿no? Comprensiva. Quería también comentar de lo que decía Joserra, aprovechar porque tenemos este tiempo, que ya os digo, si luego queréis, alguna vez hacemos el completo, pero cuando decimos que todas las situaciones de abuso deben ser atendidas, no queremos decir con eso que siempre que alguien diga algo, eso es así y es verdad y tal, y hay que creerlo. Nosotros decimos que hay que atenderlo, que eso es importante, que todas hay que investigarlas y hay que comprender por qué muchas veces un menor, una menor, nos están haciendo una revelación de abuso. ¿Vale? Es importante entender por qué. Porque nosotros en tanto tiempo hemos visto muchísimas situaciones y básicamente nosotros vemos que hay como tres situaciones por las que un menor hace una revelación de abuso. Porque le está pasando, ¿vale? Y necesita ayuda. ¿Eh? Porque cree que le está pasando en su cabeza, ¿vale? Aunque luego igual en la realidad no coincide exactamente con su fantasía o con lo que ellos piensan, ¿vale? En su cabeza, o porque hay alguien que le está diciendo que lo diga, ¿vale? Que eso le está pasando. Esas son como las tres posibilidades, ¿no? Más o menos, Joserra, que nos encontramos en estas situaciones. Por eso siempre es importante En atenderlas, cualquiera de ellas, porque cualquiera de ellas es importante acompañar a ese menor, tanto si le está pasando, tanto si es un tema a nivel más mental, ¿no? Que crea que le está pasando, tanto si hay alguien que está intentando utilizarle. Cualquiera de ellas hace que necesite ayuda. Por eso decimos que siempre hay que escucharlas, siempre hay que atenderlas, ¿vale? Siempre. Pero no quiere decir que siempre digan la verdad, que siempre, ¿vale? Eso, porque yo creo que hay una cosa ahí ahora que se está un poco como cruzando, ¿no? Como asumiendo. Vale. Y también nosotros, además de los mantras, también nos paramos mucho, tan importante como nombrar algo como abuso, también es no nombrarlo cuando no lo es, ¿vale? Porque si habéis tenido oportunidad de estar ante una situación de estas, os habréis dado cuenta que tú una vez que digas abuso, aquí hay abuso o sospecha de abuso o algo, aquello se va a volver loco. Siempre, además, lo hemos visto, da igual que sea una familia, da igual que sea un club deportivo, da igual que sea un pueblo. Fijaros Francia con los abusos de esta mujer, ¿os acordáis o sea, da lo mismo que sea un país, es que da lo mismo. Cuando uno nombra abuso, lo que hablaba Joserra, va a despertar tanta angustia en la gente que la estamos escuchando que invariablemente se van a organizar como en dos bandos siempre, los que creen y los que no creen a la víctima y van a entrar siempre en conflicto. Y en el medio va a estar la víctima y su familia, normalmente en nuestro caso porque son menores, ¿vale? Que se van a ver envueltos en una presión horrible, en una angustia por las dos partes, tanto de si te creo, venga adelante, venga que lo pague, como no, pero ¿qué haces? ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a joder la vida? ¿Le vas a mandar a la cárcel? ¿Vale? Que va a generar muchísimo malestar. Entonces nosotros aquí hacemos mucho hincapié, ¿vale? Hay que entender bien qué es abuso y nosotros en el libro nos paramos en un capítulo para explicar bien qué cuándo es abuso y cuándo no lo es. Porque hay muchas situaciones en las que puede estar implicado lo sexual, pero no tienen por qué ser abuso. Puede ser inadecuado, puede ser otras cosas,
pero no abuso, ¿vale? Que es distinto. Los niños tienen sexualidad. La sexualidad Bueno, infantil existe, los niños tienen un cuerpo sexuado capaz de placer y displacer, y además tienen un niño sano, es un niño curioso, un niño sano es un niño que le interesa el mundo que le rodea, protegido por el adulto. Y una de las cosas que le interesa son los aspectos sexuales, y en la medida en que va creciendo, pues eso se va ampliando, ¿no? Los aspectos sexuales en lo que tiene que ver con un niño, es decir, empieza por pues eso, pues, cómo es que estoy en el mundo, cómo es que entra en la tripa de mamá, cómo es que pasan estas cosas y luego por el tema anatómico, de tú qué tienes, yo me tengo, qué se siente, eh, y dentro de eso pues exploran y se producen los juegos exploratorios normales de los niños. Entonces hay que discriminar muy bien qué es adaptativo, qué es evolutivo, qué es eso, racional de lo que no lo es, de lo que no lo es. eso es, eso es. Entonces, eso, lo que decimos, ¿eh? Hay un capítulo completo especificando bien qué es y qué no es abuso, ¿vale? Para no liarnos. Y bueno, pues luego vendría la parte de, vale, tenemos esto, es difícil de ver y de creer, ya lo hemos dicho, le ¿Cómo? pasa a personas, tal, no sabemos, pero ¿y cómo nos ¿Cómo nos enteramos? enteramos de que esto está pasando? De Eso que el tema de la detección de abuso es un tema muy complejo. Complejo y complicado. Únicamente existen tres formas de saber que una situación de abuso se está dando. Por testigo, es decir, alguien lo ve, alguien ve una situación de este tipo, lo cual es muy raro, es decir, es muy poquito habitual, ¿no? Como posibilidad existe, está ahí, ¿no? Pero una de las características fundamentales del abuso, que bueno, que detallamos en otros capítulos, es el secreto, es decir, la instauración del secreto como elemento central de la relación entre el adulto que está abusando y el abusado, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya un testigo, es poco habitual, pero bueno, oye, como posibilidad está. Cuando hay es fantástico, sobre todo el lado judicial, que facilita mucho las cosas, pero es muy raro. Lo normal es que, es decir, en nuestros casos, en un mitad y mitad más o menos, la mitad de las situaciones que hemos conocido son situaciones de lo que llamamos revelación, es decir, cuando un menor revela, cuando hay palabra, cuando alguien cuenta algo. Claro, cuando alguien cuenta algo es cuando un menor cuenta algo. Un menor que puede ser un chaval de 4 años, uno de 8 o uno de 14. Es decir, cuentan, cómo pueden contar, cuándo pueden contar, pero hay palabra. Hay palabra y es lo que llamamos una revelación. Y la otra mitad de las situaciones, más o menos, viene determinada por lo que llamamos sospecha. Situaciones de sospecha. Lo que quiere decir es que alguien del entorno, generalmente del chaval, dice, bueno, a ver si va a ser que esto es un abuso, es decir, sospecha que hay un abuso. Generalmente la sospecha viene determinada por lo que llamamos indicadores, es decir, porque hay signos, muestras que a alguien le hacen sospechar que puede haber una situación de abuso. Los indicadores realmente no son otra cosa que síntomas, es decir, síntomas que reflejan un malestar. Pero una de las dificultades de las situaciones de abuso es que no existe ningún indicador específico. Es decir, no hay ningún síntoma, ninguna manifestación de malestar específica que determine per se que, una situación, que lo que le está pasando para que sufra ese malestar es una situación de abuso. No existe ningún indicador específico. Existen diferentes listados, es decir, si veis la bibliografía clásica encontraréis diferentes listados de indicadores. Algunos de 30, de 50, diferentes listados de indicadores que, que hablan de que pueden ir asociados a situaciones de abuso, pero no existe ninguno claramente establecido. Así que hace unos años en el equipo, hace ya 8 o 10 años, igual más, Mm, 8 o 10 años en el sí, claro. equipo, hicimos un trabajo de ordenación un poco de esto, ¿no? Y entonces, en base a una revisión bibliográfica profunda y en base a nuestra experiencia y también al contacto con otros equipos, con otros equipos de otras comunidades y gente con la que tenemos relación y hemos trabajado, construimos una herramienta que es un listado, una herramienta que es un listado de indicadores, un listado de 50 indicadores seleccionados, como te digo, en base a la bibliografía, a nuestra experiencia y a la de otros colegas que pueden ser útiles, y los clasificamos. Los clasificamos, por un lado, en categorías, es decir, de físicos inespecíficos, conductuales del prepuber, conductuales del adolescente, que es diferente, y algunos indicadores en relación con las personas adultas de referencia. Y, y también los clasificamos por grado de especificidad, bajo, medio o más crítico. ¿Cuáles son más? Porque no son todos.
no todos tienen la misma capacidad de predecibilidad. Ninguno determina, ninguno te dice esto es, pero bueno, es cierto que no todos tienen la misma capacidad de predecibilidad y construimos una herramienta que luego colgamos, una herramienta web. Mira, mira, eso Os lo voy a poner en el chat. si no Os había voy a pensado. poner la dirección, ¿vale? Por Vale. si queréis meteros. Eh, que, mira, ¿sí? Está ahí, ¿no? Sí, Vale. es. Es una herramienta web que colgamos en la web y que está disponible de forma gratuita para cualquier profesional, que lo que discrimina no es si hay abuso o no hay abuso. Es decir, cuando tienes una situación de detección, de sospecha, de detección por indicadores, no te va a determinar si hay abuso o no hay abuso. Eso no existe. El test de abuso no existe. Ahora explico por qué. El test de abuso no existe. Pero lo que hemos tratado de discriminar es lo que llamamos la diferencia entre sospecha genérica y sospecha fundada. ¿Mm? Pues lo que decía antes Rosa, porque nombrar algo como sospecha de Claro. abuso es una bomba en sí mismo. Entonces, cuando hay que hacerlo, porque es importante, cuando esto sucede, mirarlo de frente y tirar para adelante, pero es verdad que hay que tener un cierto Claro, respaldo a la hora de decirlo. claro, ¿sabes lo que nos pasaba? Que nosotros como equipo veíamos que había veces que y es así tan real, alguien de un colegio decía, ¡guau! No me gusta este abuelo, no me gusta cómo le mira al nieto, no me gusta, me da en la tripa, me da, y estaban en nuestro equipo, con lo que supone, lo que decimos, con lo que supone de venir a nuestro equipo y de todo lo que va a determinar, como también llegaban a veces derivaciones de chavales, de chavalas, donde se había visto, ¿sabes?, un montón de situaciones a lo largo del tiempo, de conductas, de juegos, de cosas que nadie había interpretado, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando nos planteamos, claro, es que es difícil, ¿no? O quisimos decir, bueno, vamos a ayudar a los profesionales a orientar la mirada, ¿vale? Para que no pase que lo mandes con nada o que realmente cuando hay algo no seas capaz de establecerlo, ¿vale? Por eso lo que dice José Ra no es un test, pero es verdad que es algo que te ayuda a fijarte en qué te tienes que mirar, en qué es lo que tienes que prestar atención y luego nosotros lo hemos graduado también eso, para darle, porque no tiene la misma importancia, imaginaros un desgarro vaginal, imaginaros que dolores de cabeza repetidos. Es verdad que todos son síntomas que aparecen en víctimas de abuso, pero lógicamente el peso que tiene en cuanto a predecir o a, ¿no?, a poder decir que o sospechar de abuso, pues es distinto, ¿no? Y esa es la parte que nosotros aportamos, digamos. Y lo que os digo, está en internet, es gratuita, además no deja, es anónima, no deja, es una herramienta para ser, pues eso, de consulta, para hacer un despistaje, es un screening en el sentido, es una herramienta de despistaje. No te da Es, te dice, bueno, por aquí más o menos por allá, pero no te sí, da una certeza. No no, es un test de abuso, no existe el test de abuso, no existe ningún esto es importante. En castellano no existe ningún test validado de abuso, pero ni en francés, ni en alemán, ni en italiano, ¿eh? En inglés sí, pero es otra historia que os contamos en... Bueno, yo creo que no está en el libro, yo lo suelo contar en formación. El por qué todo el mundo anglosajón, el tema del abuso funciona de forma diferente al mundo de Europa. mm, En castellano no existe ningún test castellano y se han intentado. Es decir, nosotros cuando empezamos, al poco de empezar, con la Universidad del País Vasco, con el Departamento de Personalidad, que colaboramos para intentar validar un test de Estados Unidos, un test estadounidense de abuso, y estuvimos, bueno, un año, 2 años, 3 años, 4 años, y al final fue imposible validarlo, no se validó. De hecho, no se validó. pero es por eso, por lo que nosotros hemos visto con la experiencia, que Y no se validó porque, lo que os digo, lo que hemos dicho antes, el abuso sexual infantil no es una enfermedad, no es una enfermedad. No es algo que le pasa a alguien, a muchos, a alguien diferentes, y por lo tanto no tiene un cuadro sintomático específico, no tiene una etiología específica, no es una enfermedad y es algo que se manifiesta de formas diferentes. Y dicho esto así como en líneas generales respecto a la detección, también decir que lo que decía José Ra, cualquier síntoma que encontremos, incluso lo que os decía, un desgarro vaginal cualquiera, siempre hay que investigarlo. Por sí mismo, nunca jamás podemos decir esto es abuso seguro, siempre hay que investigarlo. También deciros que por debajo de 5 años, las situaciones de abuso, si no entrañan daño, dolor, no son muy intrusivas, probablemente ni nos vamos a enterar porque los niños, las niñas no lo van a identificar, es lo que hablaba José Ra, el cuerpo infantil está sexuado, le gusta que le toque en el brazo, en la nariz, pero claro, por supuesto en las zonas genitales que son erógenas y si no le hace ningún daño ni es algo muy intrusivo,
ni lo va a vivir como abuso, ¿vale? No va a haber una vivencia de abuso y probablemente no lo va a contar o lo puede contar de forma fortuita, que es lo que nosotros nos encontramos así, ¿vale? Entonces hay que intervenir también de esa manera. Después, los prepúberes, lo que decía Joserra, antes de la pubertad, ellos lo van a poner en juego, lo vamos a ver en acción. Ahí es donde tenemos mucha más oportunidad entre los 6 y los 12 años de poder ver qué les está pasando porque lo van a poner en juego con otros adultos, con otros menores, ¿vale? De alguna forma lo van a poner en marcha. Y en la adolescencia, muy difícil ya de detectar porque los adolescentes son muy intensos, tienen poco repertorio y utilizan lo mismo, los cortes, las ideas suicidas, los escapes, beber, drogarse, utilizan eso en muchas situaciones, ¿vale? Son muy indiscriminados. Entonces, quitando un par de indicadores, ya los veréis cuando si os metéis a ver la herramienta, lo demás es verdad que es difícil de detectar. Y bueno, dicho esto, pues vendría la parte de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y ese es un capítulo amplio, lógicamente, del libro, porque como decía Buchane, es seguramente la gran pregunta cuando la gente nos llama y nos consulta o cuando no, que es ¿y ahora qué hacemos? Porque nos empeñamos en detectar, pero luego viene lo más importante. Vale, además lo que decía José esto está multiintervenido por muchos sistemas, cada uno con un mandato, que ya además es verdad y está bien, cada uno tiene un mandato, que es el suyo propio, distinto. El judicial, su mandato será esto es un delito, eso es a lo que responde. El de servicios sociales de protecciones, en qué circunstancias ha pasado, cómo proteger al menor. El educativo es el que nos ayuda a detectar qué están viendo y el sanitario es qué efecto ha tenido en el cuerpo y en la mente, ¿vale? Entonces, desde ahí, cada uno tiene que plantear su trabajo. Pero eso, en líneas generales, es importante a la hora de qué hacer, lo que decíamos, siempre creer en ese sentido a la víctima, ¿vale? Tomar ese relato, ¿no? Tomarlo, aceptarlo, no ponerlo en duda y luego valorarlo, investigarlo. Lo que decía José, la clave, igual la que más os vamos a dar es eso, es acordaros, sois adultos en posición de adulto, siempre que haya un menor, siempre lo decimos, siempre que un menor hace una revelación, tened en cuenta que no lo hace para contároslo, para compartirlo con vosotros, os está pidiendo ayuda. Eso, vamos, no nos cabe ninguna duda en todo este tiempo que ha pasado. Está pidiendo ayuda y hay que ayudarle. Lo que pasa es que al mismo tiempo que pide ayuda, está asustado porque el abuso normalmente, el abuso ya sabes que es intrafamiliar, porque el extrafamiliar, incluso aun siendo más grave, es verdad que desde ese punto de vista tiene mejor pronóstico, ¿vale? Porque todo el mundo hay más probabilidad de creerle y de agruparse en torno al menor. Pero cuando tú lo estás diciendo de alguien de tu entorno, ¿vale? Que es tu padre, tu tío, tu primo, Tu eso, educador, el educador, el maestro, a eso ya cambia, ¿vale? Y entonces eso, claro, va a hacer que dificulte muchísimo. Y entonces el menor, por un lado, quiere contarlo y quiere pedir ayuda, pero por otro lado no quiere hacer nada. Quiere que eso pare, pero quiere que pare sin que suceda nada, tienen miedo, pueden ir a la cárcel, les han amenazado, les han contado, a ver, son chavales, son críos. Si lo cuentas, va a ir tu madre a la cárcel, la voy a matar, yo qué sé, tantas cosas que oímos, ¿no? Entonces, es muy difícil también hacer hincapié en el deber de notificar, ¿vale? Yo creo que ya no hay duda. Hay una obligación que tenemos de notificar, que además la última ley del menor la recoge expresamente y sobre todo todas las personas que estemos en función pública trabajando en torno al menor. Tenemos que notificar esta situación. Ahora, dicho esto, si leéis el capítulo veréis que, vale, eso no quiere decir, venga, ya inmediatamente me lo cuentas, venga, ya, 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 ya. No, no, son situaciones que hay que pensar, que hay que preparar. Lo que decimos, hay muchos sistemas implicados, hay que preparar dónde va a ir ese menor, cómo le vamos a proteger, quién es el que se lo está haciendo. Entonces, que, ¿entendéis? Hay muchas cosas que hay que tomar, pero es verdad que hay que notificarlo. Son situaciones que no se pueden quedar entre la víctima y la persona que lo recibe, y mucho menos entre nosotros que estamos en función pública y en función de protección de los menores. Ahora, así mencionar, igual habéis oído hablar de la estrategia Barnahus, que es un programa que viene desde es una Islandia, idea. es una idea, es una forma de intervenir. No es porque lo hablan de las casas, pero en sí la casa es el sitio La físico. casa es la vamos. Pero lo importante es la idea, ¿no? La idea que prevalece por debajo, que es esto, poner al menor en el centro
y el resto de profesionales intervenir en torno a ese menor, pero adaptándose, vamos a decir, a él su intervención, ¿no? De la forma que sea lo menos revictimizante posible, porque es verdad, no tenemos tiempo aquí de hablar, pero el sistema judicial que compete en estas situaciones es el penal, no es el civil, ¿vale? Ahí no se, no, a ver, no digo que van a intentar dañar al menor, pero no tienen en cuenta al menor, no es como el civil, que el menor está en el centro, ¿no? Y tiene que prevalecer, ¿no? El bienestar del menor. Aquí no, aquí tiene que prevalecer la verdad, el castigo, ¿vale? El quién lo ha cometido, se gira completamente el foco, ¿vale? Y entonces es verdad que hasta ahora, es verdad que los menores que acudían, pues lo pasaban mal, es cierto, y muchas veces resultaban revictimizados. Y por eso se ha puesto en marcha esta estrategia, que Cataluña es la que lo tiene realmente ya ha apostado por ella y la tienen puesta en marcha en todas sus provincias y en todas sus regiones y están, algunas de ellas están supervisando con nosotros. Madrid, bueno, ha puesto algo, pero Madrid. bueno, luego es que hay muchos que le llaman Barnahus, pero el Barnahus nosotros no somos Barnahus, nosotros somos un equipo de abuso, pero esto no es un Barnahus. El Barnahus tiene que haber el sistema judicial, el sistema sanitario, el sistema de protección, tiene que estar todo a la vez aunado, no tiene que ver. Vale, y bueno, y Bueno, ahondando en esto, sí, hoy en día en un libro te dedicas a esta cuestión y tratas de hacer una mirada global sobre el tema de abuso, no puedes obviar que más allá de lo que del abuso clásico físico, de lo que es el abuso entendido de forma clásica, hoy en día nos encontramos con el mundo virtual, con todas las nuevas realidades de Internet. Todo un temazo que, bueno, todo un temazo, todo un temazo que al final le hemos dedicado un capítulo. Durante años yo he estado intentando cernir, es decir, y cada vez que construía algo, cada vez que cernía un poquito las cosas, hasta decía una construcción de sentido, joder, la cosa había cambiado, había mutado, teníamos cosas nuevas, es un mundo cambiante. Pero bueno, hemos intentado aportar eh, unas cuantas construcciones de sentido y unos cuantos lugares que nos parecen básicos e interesantes en relación a esta cuestión, que tiene que ver no tanto con es decir, el mundo virtual es un mundo, es un mundo que tiene casi la misma realidad que el mundo real hoy en día. Es decir, para las nuevas generaciones es su mundo de relación, es el mundo en el que viven. Es así, esa es la realidad. Y en ese sentido, casi un 30% de lo que hay en ese mundo es eso, es lo que hay. Y eso está ahí. Y más allá de lo que tiene que ver con lo más habitual, que se tiene que ver con la pornografía o con tal, nos encontramos con muchas realidades que van mucho más allá, que tiene que ver con las páginas web pornográficas, que tiene que ver joder, ¿va? Con la con- IA no, o no, con qué con quieres OnlyFans, decir, con las redes con las sociales, redes con las páginas sociales. pornográficas, Mm, todo lo que es el fenómeno OnlyFans, mm. las páginas de Sugar Daddy, y ahora con todo el tema de la IA, no veáis que decir, todas las páginas Porque nosotros mencionamos en el libro y hacemos hincapié también en nuestra formación lo que llamamos el capital erótico, que es un término que acuñamos nosotros de una socióloga, Catherine Atkin, una socióloga británica, ¿vale? Y que nos resulta muy útil porque el abuso tampoco hay que pensarlo solo como es una cosa horrible, que lo es, ¿vale? Del agresor a la víctima, pero esto tiene que ver con la seducción y con que las víctimas también obtienen algo, ¿vale? Es una cosa que les reporta un cierto poder. Sobre todo a medida que se van haciendo más mayores, las víctimas se dan cuenta de que tienen un gran poder sobre los adultos, que Mm. tienen algo valioso, algo que quieren los Y adultos en y ese que les va sentido, a dar y que les puede ofrecer poder, dinero, claro, y en ese sentido cosas. tienen un Eso. capital, que es un capital social en el sentido de que, bueno, tengo algo valioso. Y hoy en día, Internet, a través de diferentes mecanismos, fundamentalmente las redes sociales de estas características, ofrecen una herramienta para que ese capital que uno tiene, capital social, poder transformarlo en capital relacional y en capital económico. Es decir, eso que yo tengo y que sé que es valioso, que he aprendido que los otros, Ujú, esto tiene un valor, puedo capitalizarlo, puedo capitalizarlo. Y alguien que ha crecido en ese lugar, lo que llamo la posición de objeto, que también... ujú. Ahora hablamos un poquito de ello. pero Y ya terminamos. no, 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 un da tiempo, poquito, ¿no? Pero bueno. pero muy poco, porque no... Sí. Mm, Y, bueno, y eso, y las consecuencias.
solo un poquito brevemente nos vamos a parar en dos que nosotros mm, pues, consideramos muy relevantes, que es la culpa, ¿no? Las víctimas de abuso básicamente se sienten siempre culpables, se sienten copartícipes de lo que ha pasado. El abuso no es una agresión, es una seducción, tiene que ver con la seducción, con que alguien te seduzca y consiga que tú hagas lo que quiere sin que lo cuentes a nadie, con lo cual tú te sientes partícipe de eso. Y además, si le sumamos lo que hemos hablado, que el cuerpo ha reaccionado también de alguna manera a todo lo que ha pasado, y tenía yo una chavala que lo decía muy claramente, decía, a ver, Rosa, es que esto es como que de aquí para arriba, ¿no? En la cabeza es una cosa y de aquí para abajo es otra. Mi cabeza está pensando una cosa, joder, que me está haciendo mi padre, que no va a nada, pero el cuerpo está reaccionando y eso es muy complicado. Luego de poder elaborar, de entender, y la culpa es casi lo que más nos lleva Es lo que de más tiempo lleva de tratar eso, es, de abordar, ¿no? Estas y lo más situaciones. difícil técnicamente. Y luego lo otro que comentaba José Ra, que es la posición de objeto, porque una víctima de abuso ha sido utilizada como objeto de estimulación sexual para un adulto, como En objeto. un momento en el que está construyendo su identidad y su Es lugar, estamos hablando de niños que están se están en constituyendo como construcción. sujetos. Entonces, cuando cuando su forma de relacionarse con el mundo entiende que es esa, que lo que el Sí, otro demanda de él es sí. eso, se construye es eso en las relaciones como un objeto del otro. Y entonces ellos se construyen como objeto, pero también utilizan a todos los demás como objetos. Si habéis estado cerca de víctimas, lo habréis podido ver, cómo nos utilizan, cómo vienen para ver qué pueden conseguir, qué pueden sacar. Al final es una de las consecuencias, ¿no? Y bueno, y para terminar el tratamiento, ¿no? El tratamiento, por supuesto, ¿qué os vamos a decir? Llevamos diciéndolo desde el principio, esto no es una enfermedad, con lo cual el tratamiento tiene que ser individual. Aquí hay que ver persona a persona. Bueno, tenemos unas ideas generales, cosas que aportamos, Tenemos mapas. mapas, pero es verdad que hay que ver cada persona, lo que decimos, es su estructura de personalidad, su historia, sus mecanismos de defensa, tantas cosas que ha supuesto el abuso, en qué época, ¿no? ¿Qué significado? ¿Quién lo ha hecho? Hay tantos elementos que es verdad que el tratamiento hay que irlo viendo, ¿no? Persona a persona, más allá de eso. También hablamos un poco, porque llevamos ya unos años trabajando en terapia asistida con perros, con las víctimas, cuando lo que decía José Ra, cuando a veces son niños, niñas que les ha fallado tanto el adulto que no confían ya en los adultos, que te dicen eso de, es que yo prefiero a los animales, a las personas y tal. Y ahí es difícil establecer un vínculo para poder trabajar. Un vínculo terapéutico básico. Eso, Es decir, claro, lo porque primero que se necesita en una relación eso, terapéutica es un vínculo. Cuando se ha efectivamente, perdido la capacidad vincular, pues a eso. saber cómo haces. Y nosotros hemos encontrado que con la Pues terapia con animales, bueno, es con los perros, bueno, en los casos más graves, bueno, pues nos está dando ciertos resultados y bueno, y es bonito y bueno, hablamos también un poco de ello, ¿no? y, Y y- bueno, y para terminar, sí que queríamos terminar diciendo, a pesar de todo lo que os hemos dicho y de todas las dificultades que es verdad que están ahí, ¿vale? Pero lo que queremos decir es que de esto se sale, que nuestra experiencia de 25 años con víctimas, que además no solo han sufrido abuso, porque las nuestras tienen expediente de desprotección, con lo cual, de verdad os digo que a veces el abuso no es ni lo peor que les ha pasado, a veces es peor el abandono, ¿no? Que han sufrido por parte de los padres, las negligencias graves, hay otras muchas cosas. Pero es verdad que a pesar de todo, lo que os digo, si hay un adulto al otro lado dispuesto, ¿no? A ayudarle, como se pueda, eso en las formaciones lo hablamos, aquí hay que quitarse mucho la omnipotencia, se puede hacer lo que se puede hacer, pero cuando hay un adulto es verdad que la cosa cambia. Un adulto dispuesto a escuchar, a ayudar, ¿no? A intentar acompañarles, es verdad que se sale, ¿no? Con mucho trabajo, es verdad, con mucho esfuerzo. No digo que no queden ciertas cicatrices, es verdad, ¿vale? Pero es verdad que al final del sí. tratamiento, eso es, La idea es que la idea con la que nosotros trabajamos, la idea, que decir, luego toda la técnica, todos los mapas, toda la clínica, todo está por detrás. Pero la idea es que al final del tratamiento lo que tenemos que encontrarnos no es una víctima de abuso, sino alguien que a lo largo de su vida fue víctima de abuso. Pero eso es una parte, nada más, que eh, decir. Y eso no se va a borrar, que decir, no desaparece. Eso pasó. es, El asunto es que eso no determine el resto de su vida. es, Y es posible. Después de 25 años.
podemos decir que es posible porque sí, porque conocemos, porque hemos hecho Mm, seguimiento de casos y sabemos que se puede salir adelante. mm, Eso es lo que dice Rosa, con un buen acompañamiento profesional por parte de adultos, por mm, parte de grupos, es decir, porque es cierto que más allá de lo que tiene que ver con el trabajo individual en terapia, que es fundamental, tiene que haber un entorno de adultos que se ubiquen en el sí. lugar del adulto. Eso es. Y que le ayuden, ¿no? Y que le acompañen. Y es verdad que estas situaciones, y lo habréis visto, ¿no? Sí, muchas veces se destapan en la edad adulta. Es verdad, cuando son menores no pueden y es cuando llegan a la edad adulta. Eso es muy interesante, pero eso lo comentamos en el libro y en la formación, si queréis venir, el por qué. ¿Por qué aparece luego en la edad adulta? Bueno, pues ya lo tenemos, Aguchane. Yo creo que, vale, mira, sí, nos quedan 15 minutillos para que la gente pueda comentar algo si quiere. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que el que hayáis acabado con esta noticia de esperanza, ¿no? De que se puede salir y que nosotros como profesionales podemos ayudar a que estas personas pues, no sean víctimas, sino que hayan sido víctimas, es un buen mensaje, la verdad. Pues ahora dejamos este espacio para poder compartir, para poder preguntar. A ver, ya tenemos un mensaje en el chat. Podéis hacerlo a través del chat o si queréis podéis activar el micrófono si queréis hablar, ¿vale? Ujú, ujú. Dicen, gracias por la Gracias. presentación y el resumen de todo esto tan complejo. La codificación del screen también es pública, es decir, para Sí. sacar una conclusión de los indicadores de sospecha listados, la única forma Ah, es rellenándolo online y enviándolo. Sí, pero no lo envías a pero ningún no se lo lado. envía a ningún lado, es verdad. No nos ha dado tiempo a decirlo. Sí, es anónimo, ¿no? Es totalmente. Es que no sé por qué pusieron enviar, es verdad, los informáticos cuando lo hicieron, pero no se envía a ningún lado. Lo único que se recoge son los cuatro datos estadísticos al principio, que es la edad, el sexo, la provincia y el ámbito de intervención del profesional, porque ellos es que luego siempre te preguntan, pero nada más, nosotros no tenemos ni idea, ni esto va a ningún lado, ¿eh? Es totalmente anónimo, Sí, no sí, llega a ningún no, sitio. no tiene. Ahí, en este sentido, Rosa, José ¿os recordáis que hicisteis una presentación de esta herramienta Del desde el screening, colegio? sí. Efectivamente, y está también en YouTube. O sea, que decir que Ujú. si queréis, porque ellos explicaron de manera detallada la utilización de esta herramienta y Sí, todo es esto. verdad. Ujú. Muy bien. Venga, pues más comentarios, más preguntas. Aprovechad. Sí, Amaya, puedes abrir el micrófono y comentar, sí. Ay, no No te se te oigo. oye. A ver, no, no se oye. Eh, no se te oye. Tienes silenciado el micrófono. Actívalo. Sí, pero lo activo, pero no se Sí, oye. no, No no se se te te oye. oye, no. Igual quizá por el, nada, Por el chat, pues nada. por el chat. Escríbenos, Amaya. Y si no, mira a ver en el audio qué Sí, opciones tienes. Sí. Bueno, mientras se escribe Amaya, a ver, mientras escribe Amaya, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Amaya está ahí escribiendo. venga, ánimo, que llevamos una hora aquí cascándonos el rollo casi. Pues venga, ánimo ahí ahora vosotros. Seguro que hay comentarios. A ver, Amaya dices que ricasco, muy interesante, útil y estimulante. Tengo entendido que la metodología House se está empleando en Álava. ¿Es así? Sí, A acaba de ver, empezar, a sí. ver, sí, desde hace. Es que es complicado, porque desde hace ya bastantes años estaba definida la estrategia para el País Vasco y un pilotaje en Álava. Está presupuestado desde hace por lo menos más de una legislatura.
Y el año pasado directamente se ejecutó el presupuesto, entonces hay un piso, o sea, hay una ubicación específica. Barnahus quiere decir, en islandés, Así. casa de los niños, porque el punto es ese, quiero decir, aunque lo fundamental es la estrategia, quiero decir, tal, hay un lugar central que es una casa, una ubicación física en la que ahí están todos los dispositivos, el niño está allí y son los profesionales los que van a ese lugar, ¿no? Entonces, la casa está licitada y está en función y también está licitado el equipo. Hace 3 meses se resolvió la licitación y hay un equipo de profesionales pequeño, a mi modo de ver, muy pequeño, y que en principio han empezado a trabajar como piloto. Pero no hay muchas noticias De de momento qué, no. cómo, de qué Pero manera. bueno, sí, sí que es verdad Pero, que sí que es sí, verdad que ha empezado a trabajar sí. el proyecto piloto para ver cómo va. Vale. Mm, Amaya también, por seguir un poco con el hilo, también Sí. dice bueno, quiere preguntar sobre la formación. A ver, formación, lo que comentábamos, Rosa Joserra, es que si desde el Colegio de Psicología de Vizcaya nos demandáis formación en este ámbito, la organizamos. Ya es cuestión de detectar esa necesidad o esa sugerencia y nosotros junto Mm. con José Ray y Es- Rosa podemos organizar algo. Eso es una formación de 10 horas, ¿no? Que Ujú. solemos hacer en 2 sesiones de 5 horas y repasamos pues un poco todo esto que habéis visto, pero bueno, claro, con más tiempo. y detalle. Eso. Eh, Sí, sí que lo Hay que... otra compañera bueno, gracias por la presentación. Quería preguntar si en caso de sospechar como adulta el abuso, pero no tener recuerdos, es mejor no ahondar en ello. Pues mira, Pregunta, ¿eh? sí, sí, es una pregunta. A ver cómo te digo. Em, a ver, el abuso, para poderlo elaborar, hay que hablar de ello y eso es así, ¿vale? Eso es un hecho, por un lado. Pero por otro lado, no se puede empujar a ello. O sea, es como, esto lleva como un tiempo que nadie sabe. Hay un tiempo en el que te pasa y otro tiempo en el que, digamos, tu cerebro se da cuenta de lo que ha pasado. Y entre uno y otro puede pasar desde un minuto hasta 50 años. ¿Y qué lo despierta? No se sabe. Puede ser cualquier cosa. A veces nosotros hemos visto aquí una película, no sé, una persona, un recuerdo, cualquier cosa. Una vez que se despierta, entonces ya hay que ir sobre ello. Pero no hay que empujar, ¿vale? No hay que provocar el recuerdo, ¿vale? porque eso lo va a falsear casi seguro. Sí, sí. Y además no sabemos no sé, es complicado, ¿vale? Hay que darle su tiempo. El abuso tiene su tiempo y cada uno, ya os digo, Sí, tiene un además, tiempo. incluso en detección y en tal, nos hemos dicho, una frase que nosotros usamos es que el abuso no se busca, el abuso Es- se encuentra. Es decir, si vas buscando abuso, es muy fácil que vayas a meter la sí, pata y que vayas a generar sí, el falso falsos recuerdo, que vayas recuerdos. a generar tal. El abuso lo tienes que encontrar. Es decir, incluso en detección, cuando te cuentas indicadores, es lo que hay que valorarlos. Cualquier indicador, incluso más específico, hay que descartar cualquier posibilidad lógica. Y solamente cuando descartas todas y dices, bueno, es que dices, bueno, a ver si va a ser. Es que lo tienes que Mm. encontrar, no tienes que buscarlo. No No es la tienes. primera opción, no hay que empujar por ello, no hay que provocar, no ese tipo de recuerdos. Hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, no Sí. sabemos si está ahí, lo dejamos y en algún momento, pues puede ser eso, que haya algo que lo despierte, ¿no? Sí, y uniendo con esto, lo que habéis dicho al principio, que lo peor del abuso es que haya una manifestación y no sea atendido, ¿no? O sea, que decir que también tener en cuenta esto que yo creo que es bueno, pues una idea importante. Ujú. Mm. Muy bien. ¿Más preguntas? Vamos a aprovechar que tenemos a dos expertos aquí. Como os digo, podéis utilizar el chat o podéis verbalmente activando el micrófono, como deseéis. Yo le quería hacer una pregunta. Eh, ¿Hay muchas consultas de adultos por este tipo de problemáticas? Si hay, preguntas si hay muchos de adultos. Sí, Hombre, nosotros vemos menores, pero nos consta que sí, nos consta que sí. Por esto que decíamos, porque normalmente son cosas que te pasan en la infancia,
pero en ese momento es que uno tiene que sobrevivir, no sé cómo decir, tiene que adaptarse y entonces es un seguir, ¿no? Y en ese momento normalmente no se es consciente. ¿Te acuerdas de lo que te ha pasado? Que tu tío te tocaba, que tu abuelo te hacía esto, pero no le das, parece mentira, pero tú no le das esa comprensión de abuso. Y normalmente suele ser en la edad adulta, a partir, decimos nosotros, de la adolescencia, también cuando irrumpe la sexualidad en el cuerpo, porque La hay que sexualidad tener, adulta. claro, antes de esa etapa, claro, realmente un menor tampoco entiende bien lo que está pasando ahí, Ujú. porque no comprende la sexualidad adulta, ¿entendéis? Entonces, él ve que está envuelto en algo, él ve los hechos, pero no comprende lo que está pasando. Esta es una cuestión, además, que cada vez está más aceptada de alguna forma como un elemento clásico de abuso. Es decir, que o el reconocimiento de que es la identificación con que es una situación de abuso, o incluso si ha sido identificada la capacidad para poder dar un paso adelante y situarse con eso, suele ser tardía, suele ser bastante tardía al punto de que legalmente es de las cuestiones que más tarde prescriben en España legalmente. Es decir, prescriben ahora mismo, son 35 años después de la mayoría de edad. Cosa que es muy tal. Porque por fin ya se está aceptando lo que dice Rosa, es decir, que realmente eh, tanto el reconocimiento como la posibilidad de dar un paso adelante en este sentido lleva mucho tiempo Mm, de elaboración, por lo sí, que no es extraño. eso es. No es nada Es extraño. bastante habitual. De hecho, es más habitual que encontrarte lo de nosotros igual en menores, como nuestros chavales tienen abierto un expediente y hay muchos profesionales mirando en torno, igual es más fácil darte cuenta, pero lo más habitual es que eso pase en la infancia, que los chavales, las chavalas se adapten como puedan, que a veces manifiesten conductas y cosas que en ese momento no entiendes como tal, que bueno, que ellos ponen en marcha y que sea cuando llegue la edad adulta. Sí, muchísimo, muchísimo. Gracias. Vale. Amaya pregunta sobre, bueno, ella dice que trabaja con victimarios en el Servicio de Ejecución Penal en ámbito comunitario y pregunta si existen indicadores que puedan No. utilizar. No, este es un tema, es como tantos otros temas en abuso, es muy complejo. No existen indicadores específicos porque no existe perfil de abusador, no existe. Es decir, el consenso profesional nos dice que no hay un perfil. Es algo muy contraintuitivo. Dices, a ver, ¿cómo va a ser eso posible? A ver, esta gente, yo, vamos, tiene que ser unos elementos de mucho cuidado y tengo que poder identificarlos. Pues no. En absoluto, el consenso total nos dice que puede haber, que no hay un... Es cierto Exacto. que posiblemente muchos de ellos tengan una estructura perversa, pero me da lo mismo, una estructura perversa no va a ser posible Eso es. identificarla, y muchos ni siquiera son perversos, quiero decir, son gente de oportunidad. En el screening tenemos 4 indicadores que bueno, sí, Sí, pero que bueno, y están, o sea, pero son en específico, eso no te determina, suma a sí, otros, pero no te determina un abuso. sí, Esto que es muy, yo suelo decir, es decir, para hacernos una idea de lo contraintuitivo que es, dices, pero esto es imposible, seguro que tiene que haber. Cuando en el telediario sale una noticia de que ha caído una red, han detenido a una red de intercambio de archivos pedófilos por Internet, el FBI en colaboración con la China han detenido tal, y hay 150 detenidos en todo el mundo. Y tienes una obrero de la construcción de Nueva Zelanda, un chaval que estudia la ESO en París, un albañil de aquí que tienes que trabaja en Recalde, dices, un empresario. y en eh, todas las culturas, es- China, India, Europa, y da igual. no tienes un perfil, no No, existe. no. Jamás Entonces aparece esto. tampoco, por eso os decía que Es es muy lo que difícil. decíamos, Amaya, anticiparse es muy difícil. Ojalá, o sea, si hubiera, hombre, pues fíjate, ¿no? Fíjate. De todas formas, al ir un poco de lo que estabas comentando, mira, voy a dejar aquí en el chat, uy, va, espera un momento, me pasa, espera, oh, ay, ¿dónde está? Aquí. Un Mientras, momento, que me había ido. Sí, sí, voy a dejar mi mientras correo electrónico. preguntan si conocéis algún libro o formación que hable de cómo intervenir en terapia individual con el abusador. No, y no creo que lo haya, porque es muy. A ver, oye, es que esto nos llevaría un rato. Pero mira, de todas formas vamos a hacer una cosa. Voy a dejar mi correo electrónico Sí.
¿vale? Porque como Amaya o gente que igual os queréis dirigir expresamente, porque es verdad que a veces decís, "Jo, pues en mi equipo igual nos interesaría", ¿vale? Os voy a dejar mi correo electrónico y podéis luego dirigiros específicamente a nosotros, ¿vale? Y podemos hablar, ¿vale? De todo esto, de qué necesitáis, de en qué manera os podríamos ayudar, ¿vale? Porque es verdad que lleva tiempo, ¿eh? Os voy a poner aquí en el chat eso, y el que quiera se puede dirigir, ¿vale? Ya podemos hablar específicamente y eso. Sí. El libro yo creo que cuando se hizo el envío ya aparecía, que es de la editorial Síntesis, ¿vale? Aquí Que no lo hemos enseñado. no, pero bueno, cuando enviamos aparecía la portada, bueno. Aquí se puede comprar en Elcar y en la Casa del Libro, ¿vale? Está en las librerías. Si no, se lo podéis pedir directamente también a la propia editorial, ¿vale? Pero eso, Sí, ya en la esa, información de la Lorena creo que se actividad mandó, ya ¿verdad? Ya. ya viene la portada, sí, Y bueno, perfecto. lo que decimos, ¿vale? Esto no sustituye, por supuesto, ya veis, no sustituye es verdad, a la formación, el estar, el hablar, el que nosotros contemos. Pero es verdad que hemos hecho un esfuerzo grande por recoger todo esto que os hemos dicho y que entendemos construido a partir de todas las consultas, de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que también nos han ido preguntando los profesionales, hemos construido la guía esta que de verdad yo creo que sí que os va a resultar útil a personas que en algún momento tengáis que hacer frente o que trabajéis con menores, ¿no? O que de alguna forma estéis en un entorno donde pueda haber víctimas, yo creo que os va a poder ayudar, de verdad, que no es por vender el libro, sino que es cierto que yo creo que es una guía interesante, ¿es verdad? Hecha, Sí, hecha, para no, no, millonarios nada. no nos vamos a hacer millonarios, ya os digo yo, para nada, para nada, para nada, pero es verdad que resulta de utilidad y bueno, pues queríamos dejar ahí un poco nuestro conocimiento. Claro, y de lo que se trata es de compartir todos esos recursos que podamos tener y que nos puedan ser de Eso utilidad es. en la Eso, en práctica algún del día a día. momento, claro, en algún momento dado tienes que enfrentarte y entonces lo entenderéis, porque empezará la angustia y el agobio. Bueno, pues si sabes que tienes este libro y dices, bueno, voy a mirar qué decían aquí estos dos, y entonces, bueno, pues esperamos que les pueda ayudar. También hay, bueno, pues el Colegio de Psicología de Vizcaya lo que intenta con estas charlas y presentaciones de libros es precisamente eso, dar a conocer esos recursos para que todos podamos tenerlos en cuenta en un momento dado, ¿no? Eso, Y que nos puedan resultar de Se utilidad. le, se tenía Amaya dice que, bueno, acaba de compartir el programa de instituciones penitenciarias que de, utiliza para intervenir con es un agresores tochazo, sexuales es un en... tochazo tremendo, lo vais a ver. Pero sí. bueno, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ¿no? A ver, no, lo digo, lo voy a. Ya no, ya soy 34. ¿Qué quieres contar? No, 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 More, no, no. venga, Bueno, no venga. nos dejes así, ¿no, José Ra? Bueno, no te pasa todo. Hace mucho tiempo. Eh, Bueno, no, no. Venga, dilo. el manual de intervención en instituciones penitenciarias, que fundamentalmente lo que plantea es un trabajo grupal, es un tochazo infumable, es decir, sesión a sesión es tremendo, eso es para tal. Y los resultados de evaluación han sido muy malos, es decir, o sea, no funciona ni para atrás, ya os digo. Porque se le critica por muchas cosas, entre otras cosas porque mezclan claro, tú dices abusadores sexuales y como que fuera una categoría, pero es como como los abusados, no son una categoría en absoluto, son muy diferentes y no se reconocen entre ellos para nada, con lo que es el trabajo grupal tampoco funciona, porque no hay ninguna identificación grupal, no se identifican entre ellos, y además se hace en la propia institución con muy pocos recursos, con muy poco, entonces... Es un apaño que han hecho, porque hay que había algo ahí hay que hacer, pero realmente funcionar no está funcionando en absoluto. Mm, Bueno, pues queda dicho eso. eh, Queda dicho eso. sí. Sí, En pasado les he hecho además mucho. Pregunta complementa a Marichu. Maya diciendo que además no tiene perspectiva sexológica. Eso es. Claro. Y Mm. eso, Preguntan a ver a qué intervención te refieres. al programa de intervención en prisiones, que es decir, lo que ha puesto Sí, ahí. lo que ha compartido Sí, Amaya. Amaya. El problema de atención a agresores sexuales, que es el de prisiones. Es el único que hay porque es la única
el único lugar donde se atiende, que no existe ninguna otra institución donde se atienda, digamos, a agresores, es en la cárcel. Es decir, es cuando están allí que por legislación pues tienen que hacer una atención porque, bueno, todo un rollo, porque la legislación española fundamentalmente es rehabilitadora, entonces todo el que entra en prisión tiene que hacer un trabajo, entonces hay una cuestión institucionalizada en relación a eso, que ese es el programa este, que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo y tal, pero que realmente técnicamente no, es decir, no ofrece resultados, no ofrece buenos resultados. Mm. Mm. Más allá de eso, Muy bien. Bueno, Pues estamos ya fuera de tiempo. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, ahora es el momento. Y si no, pues os agradezco a todos el que nos hayáis acompañado. Ya la semana que viene, cuando tengamos la grabación, os la pasamos a todos. Y Rosa, Joserra, es que ricasco de nuevo por estar con nosotros y también por haber escrito el libro. no, y muchas gracias de verdad, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo, porque si no le damos difusión, pues tú verás, ¿para qué lo hemos escrito? No, muchísimas gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias a todos, que tengáis buen día y buen fin de semana. ¿De Vale, acuerdo? muy bien, muchas adiós, Venga, gracias. agur. agur, agur.